Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches con cada uno de ustedes. Eh, Vamos a continuar nuestra clase con la tercera semana del tema de mantenimiento preventivo. No, el día de hoy es la última parte o la tercera parte y última del tema de acuerdo a la programación. Iniciamos entonces. Nosotros, si bien es cierto, nos hemos quedado en el plan de mantenimiento de 250 horas. Si bien es cierto, cada uno de ustedes ya saben la dinámica de cómo es, ¿no?, el curso durante las horas que vamos a llevar. Las preguntas que ustedes tienen pueden hacer levantando la mano, ya sea activando el micrófono o ya sea mediante los chats. Entonces, esperando las participaciones de cada uno de ustedes, damos inicio a nuestro curso el día de hoy. Si bien es cierto, nos encontramos dentro del plan de mantenimiento de 250 horas. Recordarle que los mantenimientos de nuestra máquina se dan cada 250 horas. Entonces, podríamos indicar, digamos, que el día de hoy el mantenimiento que vamos a hablar sería el primer mantenimiento de nuestra máquina, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en las 250 horas hemos desarrollado el cambio o reemplazo del aceite de motor más el filtro del aceite de motor. A la vez hemos reemplazado los filtros de combustible principal y final, como también hemos reemplazado en este caso, que le viene a ser el filtro de aire de motor. Ahora, en los 250 horas también nos indica que debemos revisar el nivel del aceite de caja planetarios. Entonces, la medición de nivel del aceite se debe hacer de una forma individual por cada caja, ¿no? Planetarios. En este caso, algunos lo conocen como el cubo, ¿no? Toda esta parte que se está apreciando te viene a ser el neumático, ¿no? Esta parte de aquí me viene a ser el caja planetarios, o también se lo conoce como el cubo. Si bien es cierto, aquí con la numeración 1 y 2 están indicando con la misma dirección a un tapón. Este tapón mayormente me viene a ser para poder desarrollar la medición del aceite, como también se puede desarrollar el drenaje, como también se puede echar por ahí mismo el aceite, ¿no? Es decir, para cuando desarrollamos mantenimiento, entonces por ahí nosotros vamos a echar el aceite de caja planetarios. Entonces, en este caso, como estamos dentro del plan de mantenimiento de 250 horas, nosotros debemos poner la rueda o el caja planetarios a la posición tal cual que está indicando como la numeración 1, ¿no? Que me viene a ser la posición de nivel, o perdón, la posición de llenado del aceite de caja planetarios. Y en la posición 2 me viene a ser la posición de nivel o medición de nivel del aceite de caja planetarios. Quiere decir, digamos, que el aceite debe encontrarse a este nivel, ¿correcto? A la mitad de la caja planetarios, es decir, aquí. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos las comprobaciones? Para cada rueda debemos tratar de colocar a la posición tal cual que está indicando, como ya mencioné. Entonces, retiramos el tapón de drenaje, retiramos este tapón. Al retirar, entonces, por el agujero vamos a tener presencia de salidas de aceite mínimas, ¿no? Ahora, eso indica, digamos, que el aceite está bien. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, si el aceite no sale? Podemos verificar o visualizar por el mismo agujero, o en este caso, ¿no? Para poder ver el nivel hacia dónde se encuentra. Ahora, si no vemos, no apreciamos el aceite, entonces quiere decir que podemos ahí agregar aceite, ¿ok? Entonces, el aceite siempre debe encontrarse al nivel.
Ahora, ¿qué consecuencias nos podría traer, digamos, si el aceite no está a nivel? Uno, la parte de los desgastes se van a dar o se van a mostrar en las cajas planetarias. Normalmente las cajas planetarias se lo indica a la parte de los engranes, ¿no? Que conforman para que pueda la rueda girar al sentido horario como también el sentido antihorario, ¿no? Es decir, para que así nuestra máquina pueda avanzar o retroceder. Entonces, esos engranes que se encuentran en ella, en la parte interior, que nosotros lo conocemos caja planetarios, entonces, si el aceite está por debajo de mínimo, faltaría lubricación a esos componentes, entonces podría generar desgastes de componentes y va a llegar un momento que ya su máquina no va a poder tal vez movilizarse, ¿no? Entonces, producto de el aceite que no está al ras de nivel. Entonces, eso no va, digamos, pasar en un mes o un año, ¿no? Eso va a demorar, ¿no? A futuro. Entonces, para poder evitar esos daños, siempre hay que mantener que el nivel esté al rango estimado, ¿no? Entonces, como está indicando ahí en el inciso 2 o la enumeración 2 en la flecha, el aceite debe estar a ese ras. Entonces, ahí no hay ningún tipo de visor, etc. Nosotros, al retirar el tapón, ya de una forma inmediata por el agujero, podemos apreciar el aceite, ¿ok? A qué altura se encuentra. Inclusivamente por el agujero va a salir si el nivel está en óptimas condiciones, en esa caja planetaria. ¿Ok? Preguntas, señores, ahí que tienen, por favor. ¿Y ese aceite en qué ayuda a la caja? ¿Cuál ¿Perdón? es el aceite? El ¿En aceite. qué, ajá, cuál es la función ahí? ¿Qué es lo que hace en la caja? Ya, mira, el aceite que se utiliza mayormente es un aceite hidráulico, ¿no? Que lo conocen en esta marca, ¿no? Mayormente le conocen aceite hidráulico para transmisión, ¿no? Pero en otras marcas sí hay un grado de viscosidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un aceite la 85, con un grado de viscosidad, la 85W140, ¿no? Que son para cajas planetarias. Por ejemplo, en Shell, podríamos indicar también en Caterpillar, ¿no? Y en otras marcas de aceites. Pero en el caso de estas marcas, solamente tal cual que he indicado, lo conocen, ¿no? Ahora, si me dices, o tu pregunta, digamos, hace referencia, ¿qué función cumple el aceite? Entonces, hay como 5 funciones que cumple el aceite, tales que nos sirve para lubricar, ¿no? Enfriar, en este caso, refrigerar, ¿no? En este caso, mayormente, digamos, gracias a las viscosidades que contiene cada aceite, entonces conservan a los componentes que conforman en la parte interna. Es decir, todos los componentes vienen a ser lubricadas. ¿Ok? Entonces, gracias a las viscosidades. Recordarle que el aceite tiene una vida útil, ¿no? O tiene unas horas estimadas. Ahora, si el aceite pasa por las horas estimadas, entonces tal vez en 100 horas o en 50 horas no van a poder tener, digamos, todavía consecuencias, ¿no? Tal vez cuando no lo hacen cambio constantemente por encima de los 100 horas que están sobrepasando, por ejemplo, si su mantenimiento es 250 horas, si ustedes lo pasan a 350 horas o algunos 400 recién lo están desarrollando, entonces a futuro van a poder tener consecuencias, ¿no? Por el tema que el aceite tiene unas horas estimadas de funcionamiento, entonces puede al cumplir las horas estimadas, el aceite, digamos, también pierde las propiedades, en este caso, va a disminuir las viscosidades, ¿no? Entonces, consecuencias, desgastes de componentes. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tienen? ¿Entra en ¿cuántos galones? Entra.
No, a ver, ¿me podrías escribir, por favor? O no le entiendo bien con respecto al audio. Me dices cuántos galones, eso es lo que me indicas. Ok, ya. ¿Cuántos galones? Correcto. Mira, la capacidad, digamos, en este cubo varía, ¿no? No hay, digamos, un estándar para todos, ¿no? Aquí está entre 1,5 galones a 1,8, ¿no? Ya que en todo hablamos, por ejemplo, en los 4 neumáticos o 4 cajas planetarios más los ejes, en total, digamos, el aceite, es decir, lo que se requiere, todo en total, estamos hablando de 3,5 galones a 4 galones, ¿no? Es decir, en total. Entonces, en cada cubo estamos hablando dependiendo, ¿no? Por ejemplo, los cubos o cajas planetarios de los ejes delanteros, obviamente es menos el aceite que va a ingresar. A diferencia, la parte posterior va a ser mayor, ¿ok? Aquí, si hablamos en los ejes de la parte delantera, estamos hablando entre un galón, ¿no? A 0,8 aproximadamente, ni un galón, ¿ok? Pero en total, digamos, vuelvo a repetir, estamos hablando de 3,5 galones a 4 galones. ¿Alguna otra duda que tienen, señores? Bien, aquí justamente nosotros acabamos de hablar en la revisión, digamos, de medición del aceite de caja planetarios. Conjuntamente, en este caso, debemos hacer la medición del nivel del aceite del eje delantero, ¿no? Aquí en la numeración 1 estamos viendo el tapón para poder desarrollar las mediciones, como también ese mismo tapón nos sirve para poder, o por ese mismo agujero, retirando el tapón, nos sirve para poder sustituir aceite, ¿no? Cuando ya nosotros estamos cambiando por un aceite nuevo, es decir, por ahí vamos a echar, como también por ahí vamos a hacer la medición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la medición? Obviamente aquí estamos viendo el tipo de llave que nosotros utilizamos, ¿no? Por ejemplo, es un llave cuadrado. Retiramos este tapón y de una forma fácil podemos apreciar por el agujero, puede que salga, digamos, aceite, ¿no? Unas gotitas, ¿ok? Ahora, en este caso, si no aparece de esa forma, puedo visualizar, ¿no? De una forma visual en el agujero para poder ver en dónde se encuentra el aceite. Tal vez el aceite está por esta parte, ¿no? A la mitad. Entonces es recomendable allí que también nosotros debemos agregar aceite. El aceite que vamos a agregar es por este mismo agujero. Entonces agregamos el aceite y ponemos a nivel, más o menos como está donde que estoy indicando, tal cual como está apreciando en la animación o en la numeración 1. Mayormente debe estar a esta altura el nivel del aceite del eje delantero. ¿Ok? Aquí estamos hablando del eje delantero. Entonces, estas mediciones se debe hacer cada 250 horas. ¿Ok? ¿Alguna duda, señores? Ojo que el mismo aceite me viene a ser, digamos, que se utiliza con respecto, digamos, al caja planetarios. La diferencia que este eje es independizado, ¿no? Podríamos decir que no tiene una comunicación con los caja planetarios delanteros, ¿ok? Entonces, a diferencia en el eje posterior, sí tiene una comunicación con los cajas planetarios, ¿no? Entonces, es muy diferente ahí con esta parte. La diferencia en este caso podemos deducir rápido, es como un vehículo, ¿no? Ya que si bien es cierto, cuando nosotros giramos el volante a la izquierda,
la parte del neumático delantero se gira a la izquierda. Y si giramos nosotros el volante a la derecha, va a ir a la derecha. Entonces, obviamente, la parte de los ejes que se unen al caja planetario están unidas mediante crucetas, ¿no? Mediante las crucetas, y hay un empuñamiento ahí para que pueda girar, ¿no? Entonces, y ahí mediante un cilindro de doble, en este caso, de doble vástago, ¿no? Bien, en fin, esa parte, digamos, ya lo pueden ustedes apreciar de una forma física con el equipo de que lo que estoy hablando, así para que ustedes puedan salir de duda de qué, ¿no? Entonces aquí, mayormente, para poder hacer el nivel del aceite del eje delantero, yo debo primero identificar dónde se encuentra el eje delantero. Obviamente, si es el eje delantero, es obviamente en la parte delantera, ¿no? Debajo de la máquina. ¿Ok? ¿Preguntas, señores, ahí? Bien, entonces aquí nosotros continuamos. Aquí vamos a regresar. Mira, en esta parte vamos a desarrollar la medición o revisión de nivel del aceite del eje trasero o posterior. Justamente está con la animación 1. Si bien es cierto, pueden ustedes deducir, miren, en esta parte de aquí del lado izquierdo y lado derecho están la parte de los cajas planetarios. Y finalmente, las ruedas o neumáticos, ¿no? Mayormente a esto lo conocen como el puente. Aquí sí hay una comunicación, digamos, del aceite que ustedes añaden por el inciso 1, o echan. Tiene una comunicación con el eje del lado izquierdo como también con el eje del lado derecho. Es decir, normalmente lo conocen como un puente. ¿Ok? A diferencia de la parte delantera, es muy diferente a lo que acabo de indicar ahí. Entonces, con la numeración 1, para poder hacer la medición, lo primero lo que tengo que hacer es tener en cuenta el nivel de mi máquina, que me he olvidado indicarlo, ¿no? Esas son una de las recomendaciones que ustedes deben tener. ¿Ok? Ahí es recomendable que nuestra máquina se encuentra todo en el nivel piso, ¿no? Es decir, los 4 neumáticos deben estar en el aire. Para así nosotros buscar, digamos, el fuego, ¿no? Poder girar, o en este caso, para poder hacer la medición hay que tratar de buscar, ¿no? El ángulo más exacto para poder sacar la medición correcta. Ya sea, digamos, en este caso, que todos los 4 neumáticos se encuentran en el aire o en el mismo piso, ¿no? Es decir, el equipo lo estaciona, tal cual que como indican, ¿no? Y ver la parte de cada eje, ¿no? De cada una de ellas deben estar a la posición de medición, como yo he indicado en la anterior presentación. Es decir, cada una de ellas debe estar en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, en este caso, si hablamos del eje, la medición, es fácil, es tal cual como lo hemos hecho en la parte anterior, ¿no? Retiramos obviamente ese tapón. Al retirar, por el agujero siempre va a ceder o va a caer unas gotas o aceite, ¿no? Mínimo. Ahora, si no es así, podemos apreciar por el mismo agujero. Ahora, si no podemos apreciar, no vemos nada, que no hay nada de aceite, entonces es factible que por esa parte tienen que añadir o agregar aceite, ¿ok? El tipo de aceite ya sabemos qué tipo de aceite se va a utilizar. Entonces, de esta parte lo que he indicado es lo que ingresa gran parte es o más aceite que del eje delantero. ¿Por qué? Porque es un puente. Además de eso, aquí se encuentra incursionado el freno de los frenos de servicio, ¿no? Como también el freno de parqueo.
En esta parte de aquí estamos hablando del freno del lado izquierdo del servicio y del lado derecho. Y aquí estamos viendo nosotros el freno de parqueo. ¿Ok? Entonces, por ello, me viene a ser este eje posterior, es un puente, obviamente, que lo conocen así, y es más grande, ¿no?, que la parte delantera, por tener los frenos más, el freno de servicio y el freno de parqueo. Bien, el tipo de aceite ya sabemos es lo mismo. ¿Okay? Ahora, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a ver, aquí mi presentación no tengo. A ver, aquí tampoco la tengo. Okay. Bien. Entonces, ya hemos indicado que las mediciones de los cajas planetarios se debe hacer de una forma individual. ¿Ok? Ahora, en la parte del eje posterior, aparte de hacer la medición por el agujero del puente, también debo hacer por la parte de los cajas planetarios, que ya tiene, digamos, también ahí agujeros, como vuelvo a la presentación anterior, de esta forma. Tapón, ¿no? ¿Ok? Bien, jóvenes, preguntas ahí, por favor, si me tienen. Si no la tienen, también, por favor, de indicarme para poder tratar de explicarlo. O si no la tienen, para poder continuar, espero la confirmación. Bien, quedamos entonces, continuamos. En esta parte que nosotros estamos apreciando, me indica bien claro el revisión de nivel del electrolito de la batería y de los bornes. Del electrolito mayormente estamos hablando del líquido de la batería. También se debe desarrollar cada 250 horas. Siempre y cuando hay que tener en cuenta ahí una consideración. Si es que mis baterías debieren a ser húmedas. Ahora, si la batería es seca, es libre mantenimiento. No se requiere, digamos, que uno esté desarrollando la medición del líquido de batería cada 250 horas. ¿Ok? Entonces, todo va a variar dependiendo del equipo y del año de fabricación, ¿no? Cuanto es últimamente, digamos, la gran parte de los fabricantes están utilizando baterías secas por el tema que es mucho mejor, la duración es amplia, ¿no? A diferencia de una batería húmeda. ¿Cuál es la diferencia entre una batería húmeda y seca? ¿Cómo reconozco? Si hablamos aquí en la presencia, justamente donde que estoy indicando, aquí a simple vista es una batería húmeda, ¿no? Por el tema que tiene agujeros, o perdón, tapones, que por ahí se trata de desarrollar la medición o añadir el líquido de batería o agregar, ¿no? Ahora, a eso se le conoce baterías húmedas. A diferencia de las baterías secas, te vienen a ser sellados. Es decir, esta parte de los tapones no se van a apreciar en las baterías secas. Entonces, solamente se apreciarán los bornes. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias. Pero lo recomendable siempre es utilizar una batería seca porque te va a durar más y a la vez te va a almacenar la durabilidad de corriente o energía ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la medición o cómo se desarrolla la medición del líquido. Entonces, si bien es cierto, aquí nosotros estamos viendo un instrumento que lo conocemos que es el densímetro. En esta parte hay algunas consideraciones que tienen que tener en cuenta por el tema de seguridad, nos está indicando, ya que ustedes no van con el equipo correspondiente, pueden
salpicar este líquido a la parte de la vista, inclusivamente pueden perderlo, o también pueden ingerir y puede dañar todo el sistema digestivo, ¿no? ¿Ok? Ahora, o también puede, digamos, salpicar la parte de la piel de ustedes, ¿no? O de la persona, y puede generar, digamos, irritaciones de piel. Entonces, son casos que ya ocurrió, ¿no? Entonces, hay que prevenir antes de hacer este tipo de trabajo. Hacemos la medición, entonces, la medición se debe desarrollar por cada uno de estos agujeros, es decir, individualmente. No es que aquí yo hago la medición, un agujero, o perdón, o retiro un tapón y hago la medición de ese agujero y queda. No, tiene que ser individualmente. Entonces, si ustedes se ven aquí, hay como para poder succionar esta parte de, que podríamos decir como un que absorbe, ¿no? En la parte interna vemos el rango de medición. Entonces, si el líquido de la batería, por ejemplo, suponemos que está marcando ahí. Entonces, en esta parte hay unos rangos de medición. Por ejemplo, el color rojo indica que requiere, ¿no? Eh, en este caso, agregar líquido, ¿no? Amarillo, advertencia, hay que estar frecuentemente verificando porque el líquido se puede bajar, etc. Verde indica, ok, que todo está conforme, correcto. Entonces, para poder hacer la medición, ya tenemos todo en cuenta el tema de seguridad, reconocemos ya el instrumento, cómo hace el funcionamiento, retiramos el tapón y colocamos de una forma directa al agujero, ¿no? Una vez que hemos colocado al agujero, tratamos de presionar esta parte de esta bolita, ¿no? Presionamos. Al presionar, el líquido va a absorber dentro del instrumento. Entonces, ahí nos va a arrojar en qué rango se encuentra ese líquido. Como vuelvo a repetir, si me marca en rojo, quiere decir que debemos tratar de agregar de una forma inmediata. Ahora, si marca a amarillo, advertencia, ¿no? Está por ahí, en este caso, tal vez falta una parte mínima, etc. Ahora, si aparece, digamos, en el rango verde, indica que todo está ok. Es decir, el líquido de la batería de ese tapón está bien. Entonces, de una forma individual, ustedes van a tratar de desarrollar la medición del líquido de la batería. Ahora, ustedes me indicarán si falta, qué le voy a echar, ¿no? Si bien es cierto, si están en una zona lejana, donde que no hay acceso a ir de una forma directa o rápida o inmediata a poder conseguir, que algunos lo conocen, agua para batería, ¿no? Lo pueden añadir reemplazo del agua de la batería, ¿no? Agua, en este caso, Cielo, San Mateo, etcétera, ¿no? Pero una parte mínima, ¿no? Ya que no pueden agregar, digamos, agua ustedes de caño, ya que el agua de caño no es recomendable, ¿no? Entonces, porque el agua de caño va a generar sarros, es contaminado, etc. Entonces va a haber una descomposición que generaría o alteraría a la batería. Por lo tanto, entonces son cosas inmediatas que puede dar solución, ¿no? Si falta una parte mínima, el líquido de la batería, pueden hacerlo con lo que acabo de indicar. Agregar ahí reemplazo del agua de la batería, lo pueden echar el agua Cielo, San Mateo, pero agua que sea netamente ozonificada, ¿no? Bien, preguntas, señores, ahí que tienen. ¿Alguna pregunta? Bien.
En esta parte nosotros vamos a hablar ahora de medición del nivel del aceite de transmisión, que ya nosotros ya sabemos, ¿no? Solo que voy a indicar, yo deseo, digamos, me imagino que ahí en las evaluaciones se explicarán, ¿no? Cómo se desarrolla la medición del aceite de transmisión, en qué estado o condición debe encontrar su máquina. Si bien es cierto, esta parte nosotros ya le hemos hablado en el tema de seguridad, ¿no? En la hoja de inspección y mantenimiento. Ahí indicado que es el único sistema que se debe desarrollar con el motor encendido, la medición. A la vez, tu máquina debe estar en marcha. Pero ustedes dirán, para poder estar en marcha, mi máquina, si yo estoy en el compartimiento del motor, voy a sufrir un accidente. En este caso hay que tener en cuenta lo siguiente. Para poder hacer la medición, yo tengo que poner las 4 ruedas en el aire. Para eso tengo mis 2 estabilizadores y la parte de la cuchara delantera. Bajo toda la totalidad, se levantan mis neumáticos delanteros y en el aire el neumático posterior. Y ahí es donde que recién pongo en marcha. Si es posible pueden activar su 4x4, ¿no? Y esperan a una, en este caso, que el motor llegue a una temperatura de operación y retiran la varilla, hacen la medición. Ustedes saben el rango estimado a dónde debe encontrarse el aceite, ¿correcto? Bien, preguntas ahí con respecto a la revisión o medición del nivel del aceite de transmisión. Ok. Bien, entonces continuamos. En este caso vamos a hablar ahora mantenimiento de 500 horas. Ojo, hemos concluido con respecto al mantenimiento de 250 horas. Vuelvo a repetir, yo tengo que saber en 250 horas qué tengo que cambiar o reemplazar. Entonces apuntamos en nuestro borrador. Primero vamos a reemplazar el aceite de motor más el filtro de aceite. Después reemplazaremos el filtro de combustible, principal y final, filtro de aire del motor, mediciones de aceite de caja planetarios y ejes delantero y posterior, verificación del nivel del líquido de la batería y finalmente medición del aceite de transmisión. Toda esa parte se debe hacer cada 250 horas. Entonces, sabiendo esa parte, yo voy a ingresar al mantenimiento de 500 horas. Para yo poder ingresar al mantenimiento cada 500 horas, quiero las conformidades de ustedes, si me han entendido, en el mantenimiento de 250 horas. Tienen un minuto para que ustedes me puedan tratar de confirmar. A ver, jóvenes, ¿alguien? ¿Está claro? Bien, mira, Ariana, lo siguiente indicado. La pregunta era simple, ¿no? Para poder ingresar al mantenimiento de 250, para poder desarrollar las clases, en este caso, para ingresar al mantenimiento de 500 horas, mi pregunta era lo siguiente. Deseo la conformidad de ustedes o de cada uno de ustedes, si me han entendido, en el mantenimiento de 250 horas. Si hay las conformidades de ustedes, entonces yo paso al mantenimiento de 500 horas. Si ustedes no me han entendido partes del mantenimiento de 250 horas, entonces me indican para yo poder
de nuevo repetir en donde que no entienden, ¿correcto? Esa era la pregunta, si está conforme o no está conforme. Bien, a ver. A ver, jóvenes, ¿qué dicen? ¿Está conforme o no está conforme? Ok, hay dos conformidades de Marcos y Ariana. Los demás, a ver, confirmen por favor para poder, digamos, de Nelson lo mismo, para poder continuar, ya que si nosotros no hemos entendido el mantenimiento de 250 horas, cuando yo paso a 500 horas, les hago una pregunta, van a desconocer de qué es lo que estoy hablando, pero ya, sin embargo, ya hemos llevado nosotros esa clase. Entonces, entramos de una forma directa a este mantenimiento. ¿Okay? Mantenimiento, atención, apunten su borrador cada 500 horas. Cada 500 horas lo que debo desarrollar en mi máquina es verificar o revisar la manguera de admisión de aire, ¿ok? Que está indicando con la numeración 1. Entonces, esa manguera de admisión de aire debo verificar, ya que están sujetas a la parte, digamos, ya que aquí se encuentra el filtro de aire de motor, ¿no? Unidas mediante una abrazadera. De igual forma, aquí también están unidas mediante otra abrazadera. Entonces, yo tengo que estar verificando si las abrazaderas están bien ajustadas o están en perfectas condiciones, etc. Y también de paso hay que verificar esta manguera de admisión. Hay veces presenta dificultades, ¿no? Se tratan de rajarse, entre otras averías que puede presentar. Por lo tanto, entonces, ahí hago la verificación, esa manguera de admisión cada 500 horas. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, continúo. ¿Ok? Cada 500 horas lo que debo verificar es o revisar el par de apriete del perno del pasador entre el aguilón y el brazo, justamente que hemos hablado en el mantenimiento cuando sea necesario. ¿Ok? Entonces aquí nosotros con la enumeración 1 que estamos apreciando, me viene a ser el perno de apriete, en este caso, que une entre el aguilón y el brazo. Recordarle que toda esta parte de aquí es el brazo y todo de aquí me viene a ser el aguilón. Por lo tanto, entonces, aquí hay un pin, ¿correcto? Ese pin, ¿no? Que viene a ser sujeta, o algunos lo conocen como un pasador, aquí hay un perno, ¿no? Del pin. Hay que tratar de ajustarlo. Entonces ajustamos cada 500 horas o verificamos, ¿no? Si es que están en óptimas condiciones el ajuste o no, ya que con el constante movimiento puede generar, digamos, se puede desajustar. Entonces, cada 500 horas hay que estar pendiente para no poder tener consecuencias a futuro. ¿Qué pasa, digamos, si está flojo? Va a generar fuego. Entonces, al generar fuego, entonces no vas a poder controlar tú como debe ser los controles de mando al momento de desarrollar un trabajo. Inclusivamente puede romperse, ¿no? Porque al hacer un movimiento, si está flojo o hay un fuego ahí, trata de crear más fuego. Y entonces un movimiento inesperado puede dificultar o puede llegar a gravedades, ¿no? Bien, preguntas, señores, ahí que tienen, por favor. Pregunten.
¿Dudas? Bien, cada 500 horas hay que desarrollar el vaciado de agua y sedimentos del depósito de combustible. Justamente aquí hay, con la numeración 1, siempre en cuando si es que la máquina la tiene, ¿no? Pero hoy en día la gran mayoría de los equipos ya vienen incursionados con depósitos de combustible que te vienen a hacer con fibra óptica, ¿no? Perdón, con fibra, mayormente que son de, de plástico, ¿no? Ya que anteriormente eran mayormente un depósito de, de otro tipo de material, ¿no? Entonces, que generaría en ese caso oxidamiento, etc. Pero en el caso del tal cual como esta es de fibra, no nada que ver esa parte, ¿no? Pero algunos depósitos tienen debajo del tanque un tapón, ¿no? En este caso, para poder hacer el vaciado de sedimentos, es decir, la acumulación de agua que se encuentran almacenadas dentro del depósito. Nosotros ya sabemos, en este caso, qué es lo que genera, qué es lo que genera cuando, o qué es lo que genera o lo que produce agua, ¿no? Entonces, por el tema de no dejar para el día siguiente mi máquina tanqueada, ¿no? Es decir, lo dejo vacío, el depósito. Entonces, es una parte que también ya ustedes saben cuáles son las consecuencias. Entonces, en la enumeración 1, si presento un tapón debajo del depósito, lo que tienen que hacer es desajustar ese tapón y hacer el drenaje. No lo van a retirar a la totalidad, desajustan solamente mínimo y esperan que todo el agua cede o drene. Una vez drenado, de nuevo tratan de ajustar. ¿Ok? Entonces, de esa forma ya ustedes ya hicieron el drenaje o el vaciado de sedimentos del depósito de combustible. Recordarle, por más que se utilizan filtros, por más que echan ustedes en un grijo el combustible, siempre el combustible viene con suciedad. ¿Ok? Entonces, todas las suciedades se almacenan debajo, ¿no? En este caso, en la parte interior del depósito, ¿no? Gracias a los deflectores, en este caso, que son como imanes, algo así, ¿no? Toda la suciedad absorbe ahí. Entonces, para eso es recomendable el taponcito desajustar y para que así pueda hacer el drenaje y hacer el vaciado. Esa se debe hacer cada 500 horas. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? Bien. Para poder pasar a la tercera parte, que es el mantenimiento de 1000 horas, quiero, digamos, preguntarlos a ustedes si me entendieron el mantenimiento de 500 horas. Y mi pregunta es lo siguiente. Atención. En el mantenimiento de 500 horas, qué es lo que tengo que verificar y qué es lo que tengo que reemplazar? A ver, tienen un minuto para que puedan ustedes analizarlo. Ya sea la respuesta, la espero ya sea por el micrófono o mediante los chats. ¿Ok? Vuelvo a repetir la pregunta. En el mantenimiento de 500 horas, yo como operador, ¿qué es lo que tengo que verificar y qué es lo que tengo que reemplazar o cambiar?
Bien, ahí Nelson indica verificar la manguera de admisión de aire, correcto, cada 500 horas. ¿Qué más? Solo eso. Marcos, el perno del pasador que une el aguilón con el brazo, correcto. ¿Qué más? Apuntaron. A ver, señores. Bien, Marcos indica el vaciado de agua y sedimentos del depósito de combustible, correcto. Ariana igual al vaciado de agua de combustible, correcto. ¿Qué más, señores? ¿Qué más? ¿Solo eso? Cada 500 horas solo eso. Ok. Ahí está la pregunta, pues, ¿no? Ahora hay que entenderlo. Si bien es cierto, nosotros hemos hablado o podemos recordar que el mantenimiento de nuestra máquina se hace cada 250 horas. Si bien es cierto, en 250 horas nosotros sabemos qué es lo que debemos cambiar o reemplazar. Si sumamos, mi primer mantenimiento de mi máquina es 250 horas, correcto. He cambiado mi aceite de motor más filtro del aceite de motor. He cambiado mi filtro de aire de motor. He verificado el nivel del aceite de líquido de batería, el nivel del aceite de caja planetarios. Verifiqué el nivel del aceite de transmisión. Eso todo lo he hecho en 250 horas. Si ahora estoy hablando yo en el mantenimiento de 500 horas, mi pregunta será, en 500 horas, ¿también desarrollaremos el mantenimiento de 250 horas? Y quiero saber el por qué. ¿Tienen un minuto? ¿Qué dicen, señores? ¿Me entendieron o no me entendieron? Ok. Bien, hay una respuesta que me indica aquí Marcos. Me dice sí, porque sería ilógico hacer el de 500 horas sin hacer el primero de 250 horas. Porque es 250 horas, haces todo, los reemplazos. Ok. Bien, entonces ahí Marcos y Nelson ya van más o menos ya viendo cómo es la lógica de cómo se maneja un rol de mantenimiento, ¿no? Entonces, a ver, los demás participantes, si me pudieran, digamos, si están de acuerdo con sus compañeros, a ver, Ariana, los demás también. A ver, Brian, Elvis.
Profesor, a mi parecer, sí sería el de 250 horas primero y otras 250 horas también se haría lo mismo, pero se añadiría todo lo que dijo al final. Revisar la manguera de admisión del aire, revisar el perno de apriete y el vaciado de agua. Ah, Estaría bien, ¿no? claro, correcto, muy buena acotación ahí. Por supuesto, correcto. Eso es lo que ustedes tienen que saber manejar, ¿no? Entonces, si ustedes saben manejar ese plan de mantenimiento, entonces nadie le van a poder tratar, digamos, de engañarlo, ¿no? Con su equipo. A ver, una de las compañeras indica si se debe seguir un seguimiento, empezaría por el 250 horas, ok, bien. Bien, entonces vamos ya entendiendo ahí. Como indicó uno de los compañeros que es Nelson, indicó lo siguiente, ¿no? Si yo estoy indicando los mantenimientos cada 250 horas, nosotros sabemos por lógica 250 horas qué es lo que vamos a reemplazar, cambiar. En 500 horas he indicado que se tiene que inspeccionar o cambiar, etcétera. Entonces, por lo tanto, si yo voy a hacer mi mantenimiento de 500 horas, me tiene que competir el mantenimiento de 250 horas más el mantenimiento de 500 horas. Eso quiere decir, haré todo el mantenimiento de 250 horas, lo que hice y todo lo que he indicado hace instantes de las 500 horas. Verificar mangueras de admisión de aire, verificar en este caso el perno de apriete entre el aguilón y el brazo y hacer o desarrollar el vaciado de agua de sedimentos, de combustible, del depósito. Eso todo se hace cada 500 horas. Ahora, la gran pregunta sería, ¿cómo yo llego al mantenimiento de 1000 horas? Si nosotros sumamos 250 horas más 250 horas, estamos en mi segundo mantenimiento de mi máquina, que es cada 500 horas. La pregunta sería, en el tercer mantenimiento de mi máquina, que es 750 horas, ¿qué es lo que tengo que inspeccionar y qué es lo que tengo que reemplazar o cambiar? Tienen un minuto, a ver si me han entendido la lógica también ahí. Profe, estaría reemplazando el aceite del motor, del aire del motor y también líquido de batería y el nivel de caja planetaria lo verificamos y otras cosas más. Ok, claro, por supuesto. ¿Alguien más? Si está mal, profe, corríjame. Sí, está bien. Mira, lo que me indicaste es lo siguiente, ¿no? Cambio del aceite de motor, ¿no? También reemplazo o cambio del filtro de combustible principal y final, cambios de filtros de aire, de motor, medición de aceite de caja planetarios, ¿no? Medición del aceite de transmisión. Entonces, podremos decir que el mantenimiento de 750 horas es lo mismo que hemos hecho o es igual al mantenimiento de 250 horas. A ver si deseo la conformidad de cada uno de ustedes de lo que estoy indicando, si me han entendido o no me entendieron para poder de nuevo explicar. A ver, jóvenes, ¿qué dicen?
Ok, para Marcos, todo claro, todo está entendido. Ok, perfecto. Para alguien más, a ver, Nelson, ¿quién más? Ariana, a ver, ¿quién más? No veo a Brian, no veo que indica nada, ni Elvis, ¿no? Entonces, en este caso, no veo las participaciones de ambos alumnos. No sé si están entendiendo el rol de mantenimiento de su máquina, ¿no? Ojo que este mantenimiento no solo es para esta máquina. También si ustedes a futuro desean operar un cargador, una excavadora, una motoniveladora, etcétera, etcétera, ¿no? Son rol que se pone en el plan de mantenimiento, ¿no? Solo algunas cositas variarán, ¿no? Pero están ahí. Bien. Bien, hay una pregunta de Ariana, dice, ¿cuántos días son 250 horas? Todo va a depender, en este caso, si es que ustedes o de cómo ustedes están trabajando, lo va haciendo trabajar a su máquina, pues, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes trabajan 8 horas diarias, pero son 8 horas netas de trabajo, pero son media hora de ida de la cochera al área de trabajo, y para ir y para regresar son media hora, es decir, 30 minutos para ir y 30 minutos para regresar. Entonces, podemos decir que diario nuestra máquina va a tener un funcionamiento de 9 horas. Si ustedes trabajan 9 horas con todo el recorrido, ojo que se cuenta o contabilice el horómetro todo el recorrido, ¿ok? Aquí no está, digamos, que cuando la máquina recién va a iniciar a trabajar. Si la máquina está encendida, ¿no? Y no está haciendo labores, nada que ver, ¿no? Sigue corriendo el horómetro, ¿correcto? Entonces, si nosotros sacamos la cuenta, por ejemplo, de una forma fácil, ¿cuántos días compete, digamos, 250 horas? Si trabajamos 9 horas, es diario, entonces estamos hablando un promedio de 27 a 28 días, ¿no? De 27 a 28 días que va a cumplir mantenimiento cada 250 horas. Entonces, ¿cómo lo sacamos nosotros? Si yo trabajo 8 horas diario, ¿no? Hay que tener en cuenta también los días que voy a descansar, ¿no? Yo aquí le estoy sacando trabajando los feriados, los días dominicales, etcétera. Entonces, si ustedes no trabajan, entonces el horómetro no va a tratar de sumarse. En este caso hay que tener en cuenta si el motor también está apagado, pero si el motor está funcionando, están trasladándose, entonces el horómetro va corriendo. Entonces aquí yo sacando, digamos, si trabajamos de una forma acelerada, podríamos decirlo, es menos de un mes que cumple las 250 horas. Es decir, mensual harían su mantenimiento. Inclusivamente ahora si ustedes trabajan doble turno, es decir, un operador en el día y en la noche otro operador, entonces ya no van a ser casi un mes, 27 días, ¿no? Entonces, o 28 días, entonces sería un promedio de 14 o cada 15 días desarrollar su mantenimiento de su máquina. ¿Okay? Bien, a ver, ¿alguna otra pregunta, Ariana, ahí con respecto? ¿Está claro? Elvis me indica lo siguiente, las horas cuentan cuando la máquina está encendida. Por supuesto, las horas, digamos, desde que ustedes han encendido el motor, las horas va sumando. No es que digamos que cuando yo inicio el trabajo, recién mi horómetro va a estar sumándose, no. Por más, vuelvo a repetir, que está encendido el motor y no están trabajando, están calentando el motor a que llegue la temperatura, el horómetro también va subiendo. ¿Ok? Bien, entonces nosotros sabemos o tenemos claro que el mantenimiento de 750 horas es igual al mantenimiento de 250 horas. Por último, vamos a hablar entonces mantenimiento
de 1000 horas. ¿Ok? Entonces, en este caso sería, a ver, la pregunta es la siguiente. En el mantenimiento de 1000 horas, quiero saber el número de mantenimiento, ¿no?, de mi máquina que voy a desarrollar, ¿no? Si bien es cierto, el primer mantenimiento ya sabemos que es 250 horas. Entonces, ese es mi primer mantenimiento. En 1000 horas, ¿cuántos mantenimientos estaré desarrollando a mi máquina? A ver, para Nelson dice, en 1000 horas serían 6 mantenimientos. ¿Ok? A ver, para los demás que dicen, solamente es sumar, ¿no? O pueden restar, perdón, dividir. Pero hay que saber dividir entre cuánto. Bien, entonces Marcos indica lo siguiente, que sería 4, Ariana igual 4, Elvis 4, correcto. Nelson, entonces ahí no me estás entendiendo la figura, ¿no? Lo primero lo que debes hacer tú es lo siguiente, dividirlo, pues, 1000 entre 250, ¿cuánto te va a dar? 4. O puedes sumar cada 250, ¿no? En el segundo mantenimiento hemos hablado de 500. Si lo sumas más 500 son 1000. Entonces 2 más 2 son 4. Entonces el cuarto mantenimiento de mi máquina sería cada 1000 horas. Entonces atención ahí, apuntemos entonces en 1000 horas, ¿qué es lo que tengo que desarrollar? En 1000 horas voy a desarrollar el cambio de aceite de transmisión y el filtro. Entonces nosotros sabemos que el convertidor se encuentra debajo de nuestra máquina, inclusivamente estamos mediante las animaciones con la numeración 1, el tapón de drenaje en este caso que te viene a ser del convertidor, ¿no? O algunos lo conocen la caja. Entonces, para poder nosotros hacer el cambio, nosotros ya sabemos los parámetros o los procedimientos correspondientes de cómo se debe desarrollar. ¿Por qué? Siempre el aceite debe estar a temperaturas de operación para poder desarrollar el drenaje de una forma rápida, ¿no? Para ello, utilizo un recipiente debajo del tapón. Una vez que toda esa área está bien limpia, retiro el tapón de drenaje y todo el aceite dejo drenar al recipiente. Mientras que va drenando, puedo retirar el filtro o cambiar el filtro del aceite de transmisión. Entonces, quiere decir, cuando vamos a reemplazar o cambiar el aceite de transmisión, también debemos reemplazar o cambiar el aceite o el filtro en este caso, disculpen ahí, en 500 horas, lo que tengo que hacer, perdón, en 1000 horas, lo que tengo que tratar es cambiar el aceite de transmisión más el filtro. No puedo yo solamente cambiar el filtro y el aceite sigue. O cambio el aceite y el filtro no, o viceversa. Entonces hay que tener ahí, al cambiar el aceite, debo cambiar el filtro. ¿Ok? Porque si cambio el aceite y el filtro no cambio, va a ser lo mismo, ya que en el filtro va retenido partículas o suciedades. Entonces, y esas partículas absorbidas o retenidas ahí se va a tratar de
expandir por todo el sistema y de nuevo ese aceite ya no va a ser útil. Entonces hay que tener en cuenta bastante ahí. Entonces hasta que nosotros esperamos, retiramos el filtro. Ya sabemos cómo retirar el filtro. De nuevo instalamos el filtro. Y por último lo que tengo que hacer es regresar a la presentación o animación 1. Entonces ahí para poder ajustar el tapón. Ajusto el tapón y me voy a la enumeración 3. Una vez que todo está puesto el filtro, he tapado el tapón, todo está ajustado, retiro la tapa, ¿no? Más la varilla de medición. Es decir, al retirar la tapa, conjuntamente retiramos con la varilla. Y por esa área vamos a tratar, o por ese agujero, perdón, vamos a tratar de echar aceite de transmisión. Entonces, la capacidad del aceite de transmisión, ¿no? Que abastece el convertidor son un promedio de 3,5 galones a 4 galones máximo. ¿Ok? Entonces, agregamos, una vez que hemos agregado, debemos encender el motor y hacer la medición. Ya sabemos nosotros cómo se hace la medición, ¿correcto? Preguntas, señores, ahí, si me han entendido, por favor. Ok, Marcos, ¿todo correcto? ¿Alguien más? Confirmen, señores. Nelson, ¿me ha entendido ahí? Elvis, ¿todo está claro? Ok, Brian me indica si lo podría repetir. Ok, mira, en este caso, hay que tener en cuenta lo siguiente. El primer paso para poder hacer el cambio del aceite de transmisión. Voy a utilizar un recipiente, debajo lo voy a colocar del tapón, es decir, debajo de la numeración 1, ya que la numeración 1 está indicando el tapón de drenaje en este caso del convertidor. Retiro yo ese tapón, de una forma inmediata el aceite va a drenar. ¿A dónde? Al recipiente. Mientras que va drenando, yo voy a aprovechar ese tiempo para poder cambiar el filtro del aceite de transmisión. Entonces, para poder cambiar el filtro del aceite de transmisión, nosotros ya sabemos de cómo se hace, qué tengo que hacer antes de instalar el filtro, etc. ¿Ok? Y ya lo hemos explicado que debemos pasar en la parte de los sellos una ranura o una película de aceite, ¿no? Para que pueda tener un sellado correcto. ¿Ok? Ajustamos todo ok. Una vez que hemos cambiado dicho filtro, debemos tratar de cerrar o ajustar el tapón 1. En este caso, aseguramos. Y finalmente lo que tengo que hacer es retirar la tapa y la varilla de medición del aceite de transmisión, que está indicado con la numeración 3. Retiro y por ahí sustituyo o echo aceite de transmisión. Entonces, por ahí voy a echar un promedio de 3,5 galones aproximadamente. ¿Ok? 3,5 galones. Entonces, el tipo de aceite que se utiliza son aceite hidráulico para transmisión, ¿no? Que algunos lo conocen aceite de transmisión nada más. Aunque estoy hablando de estas marcas, ¿no? Pero si hablamos en otras marcas, utilizan con grado de viscosidad, por ejemplo, en CAD, me viene a ser la SAEW30, ¿no? Por ahí sustituyen y hacen ustedes la medición. Para poder hacer la medición del aceite, es el único sistema en su máquina que debe estar el motor encendido, inclusivamente puesto en marcha. ¿Ok? Entonces, hacen la medición, están en los rangos estimulados. Recién ustedes pueden tratar, digamos, de
de continuar con su siguiente procedimiento, ¿no? Inclusivamente continuar con sus labores, etc. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna otra duda ahí, señores? ¿Deseo la conformidad? Aquí tenemos una parte de unos videos, pero vamos a ver, ¿no? Según el modelo, el control del aceite de la transmisión puede ser realizado con el motor en marcha o detenido. Verifique cuál es el modo correcto. Retire la varilla antes de comenzar. Si falta aceite, complete hasta llegar al nivel indicado, utilizando la misma boca donde se inserta la varilla de control. Ok, mira, de lo que he indicado, justamente esta parte de aquí me viene a ser de lo que hablé hace instantes, ¿no? Aquí obviamente están tratando de retirar o así, al retirar la tapa, está saliendo la tapa con la varilla, ¿no? Aquí nos indica si es que el aceite se encuentra, por ejemplo, ahí está haciendo la medición, ¿no? Estamos viendo, está utilizando un trapo limpio, estaba limpiando la varilla de medición, ¿no? Y está viendo en dónde se encuentra, digamos, el nivel, ¿ok? Primero lo que ha hecho es lo siguiente, si ustedes se dan cuenta, trató de retirar la varilla, limpió la varilla, de nuevo la ha puesto y de nuevo la ha retirado para que pueda ver el nivel. Pero hay que tener en cuenta, ahí nos indica que el motor debe estar encendido, ¿no? Ya sea, digamos, en marcha o en este caso así estacionado. ¿Ok? Mire, si bien es cierto, ahí nos está dando los rangos estipulados de a dónde más o menos debe encontrarse el aceite, ¿no? Por ejemplo, aquí está el nivel mínimo y el nivel máximo. El aceite no debe estar por encima ni por debajo. ¿Ok? Bien, ¿preguntas ahí? Bien, ahora pasamos al cambio del filtro del aceite hidráulico. Hay que apuntar a un costado, se debe desarrollar cada 1000 horas, ¿no? Solo el filtro del aceite hidráulico. Obviamente se encuentra debajo de nuestra máquina, está indicando con la numeración 1. Ojo que en esta parte ya nosotros sabemos cómo se desarrolla el reemplazo o el cambio del aceite hidráulico. Ya lo tenemos claro. Reemplazamos por otro nuevo y ya estaría, digamos, de una forma rápida el cambio o la sustitución por un filtro nuevo. Entonces, apuntamos en nuestro borrador que cada 1000 horas debemos reemplazar o cambiar el filtro del aceite hidráulico. Bien, ¿preguntas ahí? Cada 1000 horas también debemos reemplazar los filtros de aire fresco de la cabina. Nosotros ya sabemos de cómo retirar. Ojo, ya sabemos de cómo instalar. También ya le hemos hablado de esa parte. Entonces aquí hay un seguro 1, retiramos el seguro 1, después retiramos la parte de cubierta 2 y finalmente el filtro de aire que está indicando con la numeración 3. Retiramos e instalamos dicho filtro. Una vez instalada, tratamos de poner la cubierta y finalmente poner el seguro. Y de una forma rápida ya hemos reemplazado el filtro de aire fresco de la cabina. Eso se debe desarrollar cada 1000 horas. A la vez también debemos nosotros reemplazar o cambiar el filtro del aire recirculado de la cabina. También que es parte del aire acondicionado. Ojo que se encuentra este filtro que está indicando por la numeración 1, que es la cubierta, dentro de ello
encontramos el filtro de aire recirculado. Se encuentra detrás del asiento del operador al lado derecho. Se encuentra obviamente en la parte interior de la cabina de nuestro equipo. De igual forma, retiramos nosotros esta cubierta. Aquí no hay ningún tipo de seguro, solamente hay presiones que se va a ingresar. Por esta ranura que estamos apreciando, nosotros introducimos nuestros dedos para poder jalar hacia adelante. Y de una forma rápida, esta cubierta se retira. Una vez retirado, instalamos el filtro nuevo y ponemos esta cubierta tal cual que hemos encontrado. Entonces, ya sabemos ahí también de cómo se desarrolla y dónde se encuentra el filtro del aire recirculado de la cabina, ¿ok? Eso también se debe hacer cada 1000 horas. Ahora, a la vez, vamos a reemplazar los filtros, respiraero del depósito hidráulico. Con la numeración 1, justamente debemos retirar el seguro, ¿no? Al retirar el seguro, vamos a encontrar, obviamente, en la numeración 2, que me viene a ser el filtro o respiradero del depósito hidráulico, como también la tapa del depósito del aceite hidráulico. Es decir, por esta parte nosotros añadimos aceite hidráulico. Y aquí al lado encontramos nosotros el respiradero. Entonces, este respiradero se debe cambiar cada 1000 horas. ¿Ok? Hay que tenerlo en cuenta. Aquí hay una forma, digamos, de cómo se debe instalar. No hay ningún tipo de abrazadera, solamente ingresa netamente a presiones, ¿no? Para poder retirarlo, debo presionar, obviamente, hacia atrás y retiro. De igual forma, para poder retirar esta parte. Para poder instalarlo, el respiradero nuevo, tengo que identificar, para poder colocarla aquí, que las flechas estén indicando a esta tapa, ¿ok? Es decir, con dirección a la tapa del depósito hidráulico. ¿Qué pasa si ustedes ponen al contrario? Generaría, digamos, no generaría el funcionamiento como debe ser, ya que cuya función de este respiradero es o permite el ingreso del aire, como también permite la salida, ¿no? Entonces, no funcionaría como debe ser, ¿ok? Y trataría de ingresar suciedades a la parte del depósito hidráulico. Entonces, retiramos o reemplazamos el filtro o respiradero del depósito hidráulico. ¿Preguntas, señores, ahí? Su funcionamiento, obviamente, el funcionamiento, si bien es cierto, el funcionamiento, como vuelvo a repetir, su principal funcionamiento es permite el ingreso, ¿no? Y la salida del aire, ¿ok? Mayormente cuya función es como un filtro. Algunos conocen el filtro, ¿no? Del depósito hidráulico. Algunos lo conocen el respiradero del depósito hidráulico. Otra pregunta si tienen. Bien, cada 1000 horas también vamos a tratar de cambiar los respiraderos de combustible. Nosotros lo estamos indicando o mencionando con la numeración 1. Ahí también cuya función es lo mismo o similar del anterior que hemos visto. Permite el ingreso como también permite la salida del aire. ¿Ok? Entonces, en este caso, se debe reemplazar dicho componente, ¿no? Cada 1000 horas. Obviamente, aquí en este caso son enroscables. Es decir, solamente esta parte de aquí se tiene que tratar de cambiar. Esta parte no. Esta es la parte base enroscable, ¿no? Que ingresa el respiradero. ¿Ok? Entonces, para poder desajustar o retirar, se hace al lado izquierdo. Entonces, retiramos, instalamos el nuevo, para el ajuste es al lado derecho. Nada más. Entonces, esto ustedes hay que
tener en cuenta que está dentro del plan de mantenimiento de 1000 horas. ¿Preguntas ahí? Ok. Bien, cada 1000 horas también hay que inspeccionar la correa. Hay que verificar, digamos, en qué estado y condición tal vez puede presentar cualquier tipo de averías, como resecamientos, rajaduras, etcétera, ¿no? Por el tiempo de uso. Siempre es parte de nuestra vida rutinaria que nosotros debemos chequear o verificar la correa. Si no es así, digamos, en un momento inesperado, nos puede generar paradas innecesarias, como siempre he indicado. ¿Ok? Ahí que está indicando con la numeración 1. La correa, la inspección se debe desarrollar cada 1000 horas. Finalmente, ingresaríamos al mantenimiento de 2000 horas. Para poder ingresar a dicho mantenimiento, quiero las conformidades de ustedes y quiero que me indican en mantenimiento de 1000 horas qué es lo que tengo que cambiar o reemplazar. ¿O qué mantenimiento me compete en el mantenimiento de 1000 horas? Me competirá de 500 horas, de 750 horas, de 250 horas, etc. Tienen un minuto para sus respuestas. A ver, señores, en 1000 horas, ¿qué es lo que nosotros debemos cambiar o reemplazar? A ver, ayudémonos. En 1000 horas nos compete desarrollar el mantenimiento de 250 horas, de 500 horas, más el de 1000 horas. Es decir, todo lo que hacemos el de 250 horas, todo lo que he hablado el de 500 horas, más todo lo que acabo de hablar de 1000 horas. Todo eso debemos desarrollar en el mantenimiento de 1000 horas. ¿Correcto? A ver, ¿me han entendido? A ver, señores, confirmen. ¿Todo está claro ahí? Ok, entonces, perfecto. Pasaremos, digamos, el mantenimiento de 2000 horas y esto será, digamos, la última parte del clase de mantenimiento preventivo, ¿ok? En 2000 horas hay que tener en cuenta, mira, para llegar de 1000 horas a 2000 horas van a recorrer otras 1000 horas. Entonces, mi pregunta es, el cuarto mantenimiento de mi máquina es de 1000 horas. Y quiero saber el sexto mantenimiento de mi máquina, ¿de cuántas horas será? El séptimo, octavo, noveno y décimo. Y el quinto también, que me estoy olvidando. ¿De cuántas horas será? Marcos indica que el quinto mantenimiento es de 1250 horas, correcto. El sexto, el séptimo, octavo, noveno y décimo, ¿de cuántas horas serán? Los demás restantes. ¿Por qué será el quinto de 1250 horas? Si bien es cierto, vuelvo a repetir e insisto, si el mantenimiento es cada 250 horas, yo sumo cada 250 horas, pues. 1500, en este caso, 1000 horas es el cuarto mantenimiento, más 250 horas, si sumo, serían 1250, que es el quinto mantenimiento. El sexto, como indica Marcos, dice 1500, séptimo 1750, octavo serían 2000 horas, ¿no? ¿Ok? Indica también ahí Ariana, ¿correcto? ¿No? Ya entendió esa parte. Muy bien. Entonces,
Ya nosotros nos encontramos en el mantenimiento de 2000 horas, pero ustedes dirán, en 1250 horas, ¿qué es lo que voy a hacer? Nadie me pregunta. Entonces, antes de pasar, ustedes tienen claro en 1250 horas qué es lo que voy a desarrollar. Bien, muy bien. Marcos indica lo mismo de las 250 horas, obvio, por supuesto. Es decir, tú haces 1000 horas es tu mantenimiento, ¿no? Entonces, en 1250 horas vas a hacer todo lo que has hecho en el mantenimiento de 250 horas. Lo mismo, ¿no? Y en 1500 horas, 1750 horas, ¿lo tienen claro? A ver. Muy bien, entonces ahí una de las compañeras me indicó la conformidad, que sí me entendió. Correcto. Perfecto. Entonces, todo claro, entonces ahí, excelente, entonces nos hemos entendido ahí en esa parte. Entramos entonces al mantenimiento de 2000 horas para poder conocer un poco más. En mantenimiento de 2000 horas, lo que tengo que hacer es el cambio de aceite de caja planetarios, ¿ok? Que nosotros lo conocemos como el cubo. Entonces, tenemos unas secuencias aquí. Vemos que el caja planetarios debemos ubicarlo como está indicando el número 1 en la presentación del lado izquierdo, es decir, el tapón está con dirección al piso o al suelo. Entonces, todos los 4 neumáticos debemos poner a esa dirección para nosotros poder hacer el drenaje, pero siempre teniendo la consideración que el aceite debe estar a temperatura de operación para que así el aceite drene de una forma rápida. Siguiente, una vez que ha drenado la totalidad, yo voy a girar la caja planetarios, perdón, a la posición 1 y 2, ya que la posición 1 en la imagen del lado derecho es la posición de llenado del aceite. Por ahí voy a agregar el aceite. Y la posición 2, como está indicando ahí tal cual, voy a tratar de desarrollar la medición del aceite. Entonces, ya sabemos nosotros cómo se hace la medición. Entonces, solamente lo que nos faltaba es de cómo se desarrolla el drenaje o el vaciado del aceite. Entonces, para hacer el vaciado del aceite, estamos viendo en la presentación 1 que el tapón debe estar con dirección al suelo. Retiramos el tapón de cada caja planetarios y el aceite va a drenar. ¿Ok? Obviamente, el drenaje lo debemos hacer en un recipiente, pues. Y una vez que ha drenado, debemos tratar de poner a la posición como está indicando en la imagen 1 y 2 en la imagen del lado derecho. Por ahí añadimos. ¿Ok? Entonces, el aceite, el tipo de aceite que se utiliza, nosotros ya sabemos. Entonces, apuntamos en nuestro borrador que vamos a reemplazar cada 2000 horas el aceite de caja planetarios. Ahora, no solo el aceite de caja planetarios, también se debe reemplazar los aceites de los ejes delanteros y posteriores. Justamente aquí estamos viendo con la numeración 1 el tapón de drenaje del eje delantero. Entonces drenamos, retiramos ese tapón, drenamos, esperamos que drenamos a la totalidad y después ponemos el tapón a la posición establecida. Y siguiente, lo que debemos hacer es retirar el tapón 2. Retiramos el tapón 2, por ahí añadimos o sustituimos aceite para los ejes. En este caso es el mismo aceite para caja planetarios, ¿correcto? Entonces ya nosotros sabemos la medición que ya indiqué en la anterior presentación, ¿no? En el mantenimiento de 250 horas, ¿correcto? Entonces, continúo. También voy a hacer el cambio del aceite de caja planetarios, en este caso, también del eje posterior o trasero. Con la numeración 1 es el tapón de drenaje. Retiro ese tapón, por ahí va a sustituir todo el aceite. Y con la numeración 2, en la imagen,
perdón, aquí con la numeración 4, estamos apreciando nosotros el tapón de llenado del aceite para el eje posterior o trasero. Por ahí vamos a echar el aceite y por ahí hacemos la medición. Nosotros ya sabemos cómo se hace la medición. Y en esta imagen que está apreciando con la numeración 2 es la posición de caja planetarios de llenado y la 3 es posición, en este caso, de nivel del aceite. ¿Ok? Bien. Entonces, preguntas, señores, allí que me tienen, por favor. ¿Todo está claro ahí? Bien, en este caso vamos a hacer ahora los cambios de aceite del depósito hidráulico. Atención, vamos a reemplazar el aceite hidráulico cada 2000 horas. Con la enumeración 1 nosotros sabemos, ¿no? En este caso, en la imagen del lado izquierdo, que es la tapa del depósito del aceite hidráulico. Pero hay que tener en cuenta que en la presentación que estoy representando, con la numeración 2, me viene a ser el perno, ¿no? En este caso, el 3 me viene a ser el seguro de la manguera de drenaje del depósito del aceite hidráulico. 4, entonces será la manguera de drenaje. 5 sería el tapón de drenaje, ¿no? Del aceite hidráulico. ¿Cómo nosotros ahora vamos a tratar de hacer el drenaje? Teniendo en cuenta también que los niveles de fluido deben estar a temperatura de operación y obviamente el motor apagado, ¿no? Una vez que todo está esa parte, lo que debemos hacer es retiramos el perno 2, retiramos el seguro 3 y ponemos la manguera de admisión, o perdón, la manguera de drenaje en la posición, en este caso, horizontal con dirección al recipiente. Y a la vez retiro el tapón de drenaje. Espero que todo el aceite se drene. Si el aceite está a una temperatura de operación, que es decir, caliente, entonces el aceite se va a drenar de una forma rápida. La capacidad del aceite, una vez que ya ustedes han drenado la totalidad, deben poner el tapón tal cual que han encontrado, como está representando ahí. De igual forma, con los pernos. Y después ustedes deben tratar de retirar la tapa, ¿no? En este caso, el depósito del aceite hidráulico. En este caso, que está representando con la numeración 1, ¿no? Retiramos y por ahí sustituimos aceite hidráulico. Pero ustedes dirán, ¿cómo yo sé que el aceite está a nivel? Obviamente ya sabemos dónde se encuentra el visor. Debe estar en los rangos estimados, no debe estar por encima ni por debajo. Ahora, la capacidad máxima del aceite hidráulico y el abastecimiento, entonces son un promedio, ¿no? Del aceite hidráulico de 11.9 galones aproximadamente, ¿no? Que se abastece dicho depósito. ¿Ok? Entonces voy sustituyendo por esa área el aceite hidráulico y a la vez voy verificando el visor. ¿Ok? Entonces, si todo está todo claro, todo esto dejando el rango estimado, entonces queda bien, ¿no? Ya hago los siguientes procedimientos que me tocan. Ya sabemos el tipo de aceite que utilizamos. En esta marca netamente es aceite hidráulico. En otras marcas, por ejemplo en CAT, lo utilizan con un grado de viscosidad teniendo en cuenta la SAE W10. O otros lo utilizan la ISO BG68.
que al final de cuentas netamente son lo mismo, ¿no? Solo que quieren cambiar por, temas de patentes, etcétera, ¿no? Bien. Pasamos entonces a la siguiente presentación. Justamente aquí estamos apreciando, ¿no? Hay unos videos preparados. La seguridad y el acceso. El indicador de mirilla del nivel de aceite hidráulico se encuentra convenientemente dispuesto en la parte trasera del capó inclinable, del lado derecho, para facilitar la visualización desde el nivel del suelo. El aceite se agrega a través de un puerto de llenado al cual se accede debajo del capó inclinable. Para las retroexcavadoras de esta serie, se recomienda utilizar aceite de motor en el sistema hidráulico. Consulte el manual del operador para asegurarse de que la viscosidad sea apropiada para el clima en el que se trabajará. Bien, en este caso entonces, lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, hemos apreciado nosotros el visor, más o menos, si voy a adelantar, está indicando aquí. Ahí está el visor. El aceite debe estar en los rangos estimados, ni por debajo ni por encima. Entonces, de esa forma nosotros ya tendríamos en cuenta o manejaremos el control de nuestro mantenimiento de nuestra máquina, ¿no? Teniendo en cuenta el mantenimiento de 2000 horas, ¿ok? La pregunta es lo siguiente: en el mantenimiento de 2000 horas, ¿qué tipos de mantenimiento desarrollaré? Vamos a formular mejor la pregunta. En el mantenimiento de 2000 horas, ¿qué es lo que tengo que cambiar o reemplazar cada 2000 horas? A ver, ¿qué dicen, señores? ¿Qué dicen? Mira, les apoyo. En mantenimiento de 2000 horas, lo que tengo que hacer, para no poder hacer tanto aturdiciones, tengo que tener en cuenta que le compete el mantenimiento de 250 horas, de 500 horas, de 1000 horas, más el de 2000 horas. Entonces, todo general. Si bien es cierto, no sé si me han entendido ahí, espero la confirmación para poder, si no, explicar de nuevo de cómo más o menos se maneja este control de mantenimiento. A ver, la confirmación es, y así poder concluir este tema, el último tema con respecto al tema de mantenimiento, y la siguiente semana estaríamos ingresando a un nuevo tema de acuerdo a las programaciones, que sería el último temario con respecto a las clases virtuales. Bien, Nelson, todo entendido. Ariana, de igual forma, excelente, muy bien. Los demás compañeros, por favor. De igual forma, Marcos, todo claro. Espero que les sirva, digamos, cuando van a operar su máquina o estén con la máquina operando o trabajando, sepan cómo llevar un control de mantenimiento, ¿no? Bien, de igual forma, Brian. Excelente. Entonces, creo que hay uno que no está. Bueno, en fin, solo está conectado, Elvis, pero bueno, en fin. Bien, señores, entonces vamos a concluir la clase hasta el día lunes. Nos reencontramos el día lunes a la misma hora, ¿correcto? Buenas noches con cada uno de ustedes.